Bienvenido a esta exploración. Hoy nos vamos a meter en un tema que transforma algo súper cotidiano en algo extraordinario, la composta hecha en casa. Y para esto nuestra guía es la experiencia, las reflexiones de nuestra fuente principal, un material muy, muy práctico de Ana Composta, alguien que, lleva años en esto. La misión hoy es ir más allá de la definición básica, ¿sabes? Queremos entender por qué esto de compostar es tan relevante ahora, sobre todo en las ciudades, y cómo este proceso puede cambiar radicalmente nuestra forma de ver lo que normalmente llamamos basura. Hay un dato que, a mí me impactó. De un diagnóstico de 2020 aquí en México, se estima que la mitad, imagínate, el 50% de los residuos de una casa promedio son orgánicos. Material que podría ser otra cosa, ¿no? Así que vamos a desentrañar qué onda con esto. A ver, empecemos por lo más básico. Cuando decimos composta, ¿de qué estamos hablando exactamente? La fuente lo explica de una forma muy visual. Dice que es como imitar a la naturaleza. Específicamente ese proceso del bosque, ¿no? Las hojas que caen, se descomponen, forman esa tierrita rica, pero hacerlo en casa, de forma controlada y con nuestros propios residuos. Exacto. Y fíjate, lo que es fascinante es que no es nada más como imitarlo por encimita, sino que de verdad estamos replicando y hasta optimizando un ciclo biológico que es, esencial. En la naturaleza, si hay condiciones buenas de humedad, temperatura, oxígeno, pues un montón de microorganismos, bacterias, hongos, se pueden a descomponer toda la materia orgánica. La composta casera agarra ese principio y, lo acelera un poquito. Nosotros le echamos la mano para crear las condiciones ideales. Controlamos la humedad, que no esté ni seco ni acharcado, nos aseguramos que haya aireación y algo súper importante, balanceamos los materiales que metemos. La fuente habla mucho de esto. Los materiales ricos en carbono, que son los secos, los cafés, como hojas secas, cartoncito, acerrín, y los ricos en nitrógeno, que son los húmedos, los verdes, restos de fruta, verdura, el café molido. Al manejar bien esta mezcla, le facilitamos el trabajo a esos microorganismos para que transformen los residuos en un abono increíble, una enmienda que le devuelve vida al suelo. Y también se menciona la lombricomposta, que es otra opción súper interesante. Ahí las estrellas son las lombrices rojas, que son unas especialistas. Entendido. Entonces, no es nomás aventar los desperdicios y ya, es gestionar activamente un proceso biológico. Casi como dirigir una orquesta microscópica, ¿no? Ándale, justo eso. Es gestionar activamente ese proceso. Oye, y volviendo al dato ese del 50% de residuos orgánicos, es una cifra que sí impacta. Si no hacemos composta, ¿qué pasa con toda esa materia orgánica? Normalmente, va a dar a los vertederos, a los rellenos sanitarios, y ahí es donde se genera un problema ambiental bastante serio, ¿verdad? Correcto. Ahí está el meollo del asunto. En un vertedero, todo eso se compacta, se queda sin oxígeno, y entonces la descomposición se vuelve anaeróbica. Este proceso libera metano, el CH4, y este gas, es un gas de efecto invernadero potentísimo, mucho más que el dióxido de carbono, sobre todo a corto y mediano plazo. Por eso la perspectiva que da la fuente, la de Ana Composta, es tan importante. El dejar de ver esos residuos como basura inevitable y empezar a verlos como materia prima, ¿no? Con un potencial enorme. La composta justo interrumpe ese camino que genera metano y convierte el problema en un recurso súper valioso. La fuente sí reconoce que todavía no composta tanta gente en México, pero sí nota una tendencia que va creciendo, y eso es bueno. Parece que las redes sociales, las comunidades en línea, el compartir la experiencia personal, todo eso está ayudando mucho a que se corra la voz, tanto del cómo hacerlo como del por qué es importante. Refleja un cambio, yo creo, cultural, hacia una mayor responsabilidad de cada quien sobre la basura que genera. Y ese cambio se nota, ¿eh? No es abstracto. La fuente comparte una experiencia personal de Ana Composta que lo deja clarísimo. Cuenta que lo primerito que hizo fue separar los orgánicos del resto. No más separarlos. Y solo con eso, ¡pum!, el volumen de basura que sacaba a la calle se redujo a la mitad. ¡La mitad! Eso ya es un cambiazo en el día a día. Pero luego, el siguiente paso, que fue compostar esos orgánicos ya separados, tuvo un efecto todavía más drástico.
La cantidad total de basura que salía de su casa se redujo a más o menos un tercio de lo que era antes. O sea, piénsalo. 2 de cada 3 bolsas de basura que antes generaba, ahora se quedaban en casa transformándose en algo útil. Está increíble. Sí, es un impacto directo. Y espérate, hay otro beneficio que a veces no vemos. Al quitar los orgánicos de la bolsa de basura normal, pues los reciclables, plástico limpio, vidrio, cartón, metal, ya no se ensucian con la comida. Claro, y eso aumenta muchísimo la chance de que de verdad se puedan reciclar. Además, pues ayudas y dignificas el trabajo de los pepenadores, ¿no? Pueden recuperar las cosas mejor y más fácil. Exactamente. Es un ganar-ganar por varios lados. Ok. Queda claro el beneficio de reducir la basura que mandamos al vertedero. Pero la composta hace más, ¿cierto? Devuelve algo al suelo. ¿Por qué es tan crucial eso de regresar nutrientes? La fuente menciona algo muy práctico que notó Ana Composta. Con sus plantitas, vio que sus fresas, jitomates, pimientos, después de varias temporadas, como que empezaban a dar frutos más chiquitos o menos cantidad si no le ponía composta al suelo. Es como si las plantas se gastaran los nutrientes del suelo para hacer los frutos. Exacto. Esa es la señal más clara para quien cultiva algo, así sean macetas. Pero el impacto de la composta en el suelo es, mucho más profundo. Es sistémico. Si lo vemos desde la ecología, la composta es como una inyección de vida para el suelo. Primero, lo más importante, aporta materia orgánica estable, el humus. Este humus no solo tiene los nutrientes que necesitan las plantas, nitrógeno, fósforo, potasio, micronutrientes, sino que funciona como una esponja. Mejora muchísimo la capacidad del suelo para retener agua. La fuente calcula que esto puede bajar la necesidad de riego hasta un 30, quizás 50%. Algo súper importante donde falta agua, o simplemente para usarla mejor. ¡Wow! ¿Tanto así? Sí. Segundo, la materia orgánica mejora la estructura física del suelo. Lo hace más poroso, menos apretado. Imagínate que crea como túneles chiquitos, espacios. Esto ayuda a que las raíces tengan más aire, necesitan oxígeno, y que el agua se filtre bien, evitando que se encharque o se deslave la tierra. Y tercero, esta mejor estructura y la materia orgánica hacen que explote la vida buena en el suelo. Bacterias que fijan nitrógeno, hongos que ayudan a las raíces a comer, lombrices que lo airean, bichitos que ayudan a descomponer. Se crea todo un ecosistema subterráneo, sano, fuerte. La composta no solo alimenta la planta, sino que construye y nutre la casita donde vive la planta. Esto que dices me lleva a un punto que en la fuente describe como casi un cambio filosófico. Más allá de la técnica, habla de cómo cambia tu percepción. Dejas de ver las cáscaras de plátano, los restos de café, el corazón de la manzana como basura, ¿no? Como algo feo, inútil. Y empiezas a verlos como materia prima, como ingredientes valiosos para un proceso bien padre. Ana Composta describe en la fuente esa sensación de satisfacción, casi de asombro, al ver cómo esos desechos se vuelven tierra oscura, fértil, que huele a bosque húmedo. Dice que a veces se siente como ver un acto de magia cotidiana. Esa resignificación es, quizás lo más potente y lo que más te dura de la composta. Porque una vez que te cae ese 20, que haces ese clic, ya no puedes ver tus residuos igual. Y este cambio de chip individual, pues agarra una dimensión colectiva súper importante en la ciudad. Ponte a pensar en el impacto si un buen número de casas en una ciudad hiciera esto. Los beneficios que menciona la fuente son un montón y se ayudan entre sí. Primero, lo que ya dijimos, menos basura a los vertederos. Eso alarga su vida útil, que es un problemón en muchas ciudades. Segundo, menos emisiones de metano de esos vertederos. Ayuda contra el cambio climático. Tercero, menos lixiviados, esos jugos tóxicos de la basura que pueden contaminar el suelo y el agua subterránea. Menos de eso. Y cuarto, estaríamos generando aquí mismo, localmente, un recurso valiosísimo para mejorar los suelos de la ciudad, que seguido están bien pobres o degradados. Imagínate el potencial para poner más verdes los patios, balcones, camellones, parques, los huertos urbanos. Crear espacios más bonitos, con más vida y más frescos. Suena increíble, la verdad, muy beneficioso. Pero, pues la realidad es que no todo el mundo composta. La fuente también explora eso, ¿no? Las barreras, los miedos que frenan a la gente. ¿A qué los atribuye? Menciona una analogía que me gustó.
Dice que empezar a compostar sin entender lo básico es como querer seguir una receta súper complicada sin saber nada de cocina, sin saber cómo funciona el calor o por qué bates los huevos, esas cosas. Existe el miedo a regarla, a que no funcione, a que huela feo o atraiga bichos. Sí, y ese miedo a fallar es normal, ¿eh? Sobre todo si falta información clara, accesible. Pero aquí viene un mensaje clave que Ana Composta recalca mucho en la fuente. La composta es súper noble, y los errores casi siempre se pueden corregir. No es un proceso así súper delicado que se echa a perder al primer descuido. La fuente dice que es aprender haciendo. Por ejemplo, si huele mal, como a amoníaco, pues chance te pasaste de materiales verdes, los húmedos, y te faltaron secos, los cafés. La solución, fácil. Échale más hojas secas, cartón en pedacitos, aserrín y mézclale bien para que se aire. Ah, ok. Si huele como a podrido, a lo mejor hay mucha humedad y poco oxígeno. Solución parecida, más material seco y darle una volteada para que entre aire. Si va muy lenta, quizás le falta humedad o material con nitrógeno. La clave, insiste la fuente, es entender ese equilibrio entre 4 cosas: carbono, secos; nitrógeno, húmedos; humedad, como esponja exprimida, ni seca ni chorreando; y oxígeno, airearla. Y le vas agarrando la onda observando y ajustando. Además, la fuente dice algo que le da otra dimensión, casi como de colaboración. La composta es un trabajo en equipo. Nosotros ponemos las condiciones y la materia prima, pero los que hacen la chamba de verdad son miles de millones de microorganismos que ni vemos. Y seguido ayudan otros organismos. Lombrices, colémbolos, esos bichitos saltarines que a veces salen, cochinillas, hasta ciertas larvas de mosca soldado negra, que son buenísimas para descomponer. Nosotros somos como facilitadores de un proceso natural súper poderoso. Esa perspectiva como que quita un poco el miedo, ¿no? Verlo como un ecosistema que manejamos, no como una fórmula química súper estricta. Entonces, si quisiéramos resumir el argumento más convincente de la fuente para animar a alguien a empezar ya, hoy mismo, ¿cuál sería? Parece que se enfoca mucho en lo práctico. Totalmente. La estrategia que propone la fuente, basada en la experiencia de Ana Composta, es empezar por lo más fácil y lo más obvio. Nada más separar los residuos orgánicos. Ni siquiera compostarlos al principio, si no quieres. Solo separarlos para que te des cuenta de cuánto volumen son. La fuente sugiere hacer eso una semana y ver la diferencia en tu bolsa de basura principal. Ese impacto visual, esa reducción que puedes tocar, suele ser el primer gran empujón. Claro, verlo para creerlo. Exacto. Y ya que la persona como que internaliza ese beneficio, híjole, sí genera un montón de orgánicos, pues el siguiente paso, aprender a compostarlos, ya no se ve tan difícil. Se presenta como algo que se aprende, con soluciones para los problemitas comunes, y se recalcan los beneficios que, la verdad, superan el esfuerzo inicial. Tienes abono de súper buena calidad, gratis, para tus plantas de interior, del balcón, del jardín, lo que sea. También está la satisfacción de cerrar un ciclo en tu casa y la contribución real, aunque sea chiquita, a contaminar menos. Incluso la fuente menciona que si chance no tienes dónde usar el abono, pues siempre hay vecinos, amigos, huertos comunitarios, hasta mercados de plantas que lo van a valorar mucho. La conclusión es bien directa. No hay pierde al compostar tus orgánicos. Siempre ganas algo, ya sea para ti, para el ambiente o para la comunidad. Entonces, haciendo un recuento de todo lo que exploramos con la fuente de Ana Composta, la composta casera es mucho, mucho más que una técnica de jardín o una forma de manejar la basura. Es una práctica que te reconecta profundamente, nos permite participar así activamente en un ciclo natural básico, incluso en medio del concreto de la ciudad. Es una herramienta súper poderosa y accesible para reducir nuestro impacto ambiental personal, de forma directa, medible. Y quizás lo más transformador a la larga, nos invita a cambiar cómo vemos eso que consideramos desecho. Pasar de ser nomás generadores de basura a ser creadores conscientes de un recurso vital, suelo fértil. Exacto. Y para cerrar, mira, retomemos esa analogía que da la fuente al final, la de los ladrillos de Lego. Me parece genial para visualizar el ciclo de nutrientes. Imagínate que los elementos básicos que necesitan las plantas y nosotros, carbono, nitrógeno, fósforo, etc., son como legos de diferentes colores. Un árbol de manzanas toma esos legos del suelo y del aire para construir su cuerpo, tronco, ramas, hojas y, claro, manzanas. Nosotros nos comemos la manzana,
Usamos algunos de esos legos para nuestra energía, para crecer. Los restos que no nos comemos, el corazón, el palito, chance la cáscara, van a la pila de composta. Ahí los microorganismos son como desarmadores expertos. Desmontan la estructura de la manzana y liberan los legos individuales otra vez. La composta ya madura es, básicamente, una caja llena de esos legos originales, listos para usarse de nuevo. Cuando le echamos esa composta al pie del manzano, le estamos devolviendo exactamente los mismos legos que necesita para volver a construir hojas, ramas y más manzanas después. Es un ciclo perfecto, continuo, de armar, usar, desarmar y reutilizar los mismos elementos básicos. Y la fuente nos deja con esta pregunta para pensar. Más allá de la composta, ¿en cuántos otros ciclos vitales como este estamos metidos todos los días? Quizás sin darnos cuenta bien de cómo funcionan, de lo importantes que son, o del papel activo que jugamos nosotros en ellos. Una reflexión potente, sin duda. Algo para tener presente la próxima vez que estemos en la cocina. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo de la composta casera.